Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor porque tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente, reunidos para alabar, para exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Un saludo muy especial de bienvenida a todos los hermanos que se conectan hoy en esta mañana y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Ya anteriormente, hemos orado por la palabra que el Señor tiene para ministrarnos el día de hoy y le hemos alabado, hemos exaltado su nombre y queremos hacerlo nuevamente también por medio de las ofrendas como nos enseña Dios en su palabra. Y me gustaría pedirle el favor a uno de mis hermanos que orara por favor por la ofrenda que recogemos domingo a domingo para que el Señor la bendiga. ¿Quién quiere orar por la ofrenda? Si alguien quiere hacerlo, por favor active su micrófono y le acompañamos en oración. Amén. Adelante. Dios y Padre de la gloria, infinitas gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de poder transmitir nuestras ofrendas, Señor. Te damos, Señor, un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das. Y te pido, Padre del cielo, que bendiga, Señor, el fruto de nuestras manos, Señor. Y bendiga a tus hermanos que aún no tienen, Padre Santo, para ofrendarte, Señor. Lo hacemos, Señor, con alegría de corazón, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú no necesitas de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, mientras recogemos la ofrenda, hermanos, quisiera que por favor nos ubicáramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. Es el pasaje en el cual está basado el sermón de hoy, hermanos. Segunda de Reyes, repito, Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. Quiero pedirles el favor que nos pongamos de pie, para quienes puedan, pónganse de pie para dar lectura a la palabra del Señor y honra a la misma. Le voy a pedir el favor a mi amada hija que dé lectura al pasaje, por favor. Dice la palabra de Dios. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Hasta ahí la lectura. Como he dicho, este es el pasaje en el cual he basado el sermón de hoy, hermanos. El título de este pasaje es Rasga tus vestiduras. Rasga tus vestiduras. Antes de pasar a ver qué nos enseña Dios a través de este pasaje y qué podemos aprender, me gustaría ponerlos en contexto un poco acerca de este verso, que por el mismo contexto inmediato, podemos conocer que el rey al que hace referencia el pasaje base es el rey Josías, quien comenzó a gobernar a muy temprana edad, a los 8 años, exactamente, luego de que asesinaran a su padre Amón, sus mismos siervos quienes conspiraron contra él, dándole muerte en su misma casa. Josías nos muestra el contexto inmediato, que reinó durante 31 años, y aunque su padre y su abuelo Manasés no hicieron lo bueno delante de Dios, Josías
sí hizo lo recto ante los ojos del Señor, sin apartarse ni a derecha, ni mucho menos a izquierda. No fue sino hasta que cumpliera los 18 años el rey Josías que envió o mandó reconstruir el templo, la casa de Dios, que había sido destruida por los anteriores reyes de Jerusalén o de Judá. Y en ese proceso de reconstrucción del templo fue que el sumo sacerdote Hilcías halló el libro de la ley y lo entregó a Safán, el escriba, quien se lo leyó al sacerdote, y a su vez el escriba dio parte al rey y lo leyó en su presencia. En la Biblia encontramos aproximadamente 30 o más pasajes que nos hacen referencia o hablan del libro de la ley. Y cuando la Biblia habla del libro de la ley, se refiere más exactamente al Pentateuco, o en hebreo la Torá, que son los 5 primeros libros que encontramos en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Libros en donde está escrito o contienen la ley de Dios dada al pueblo de Israel. En Nehemías capítulo 8, verso 1, encontramos también una referencia bíblica que nos habla acerca del libro de la ley, que me gustaría leerlo para confirmar una vez más lo que encontramos en la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, verso 1. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Con este pasaje confirmamos, hermanos, una vez más, que cuando la Biblia habla del libro de la ley, se refiere al libro donde encontramos la ley dada por Dios al pueblo de Israel. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La expresión rasgar sus vestiduras era usada en la cultura judía. Literalmente rasgaban sus vestiduras, dejando su pecho al descubierto, expresando una manifestación de indignación, expresando dolor o luto. Y encontramos algunos ejemplos que nos ayudan a comprender más esta expresión en la Biblia. Jacob, por ejemplo, rasgó sus vestiduras cuando se le informó la supuesta muerte de su hijo José. Job también rasgó sus vestiduras cuando se le comunicó la muerte de sus hijos. Cuando el sumo sacerdote escuchó la afirmación de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, se indignó y rasgó sus vestiduras. Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras cuando el pueblo quiso adorarlos como dioses enviados de Júpiter. El rasgarse las vestiduras se usaba también, hermanos, por razones simbólicas, como cuando el profeta Ahía rasgó su túnica en 12 trozos, representando así la división del reino de Salomón. Como podemos ver, son muchas las maneras en que se usaba esta expresión. Los leprosos también eran
obligados a llevar su vestidura rasgada, su camisa rasgada, en señal de ser inmundos o en señal de duelo por sí mismos, ya que la lepra era sinónimo de muerte. En el caso de Josías, hermanos, él no rasgó sus vestiduras por los casos anteriores mencionados. Lo hizo porque al escuchar la ley de Dios, se dio cuenta de lo malvada que se había vuelto su nación y aterrorizado, rasgó sus vestiduras y lloró. Su corazón se conmovió al escuchar la voz de Dios por boca del escriba Safán, y se humilló delante de Dios, mostrando así su arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de este relato, hermanos? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de este suceso? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender del rey Josías? Y que lo podamos aplicar a nuestras vidas o a la iglesia. En primer lugar, este pasaje nos habla de actitud, de decisión, de determinación. Y la actitud que el rey Josías tomó al escuchar la voz de Dios por medio del libro de la ley, nos enseña la manera correcta que debiera ser nuestra actitud, y nuestra reacción cuando escuchemos la voz de Dios, cuando escuchemos su palabra. En ese entonces, debido a la larga lista de reyes malvados, el libro de la ley se había perdido, se había refundido, y el pueblo no conocía, no había escuchado la voz de Dios por mucho tiempo. Incluso algunos ni la habían escuchado por primera vez. No tenían conocimiento de la ley de Dios. Hoy nosotros tenemos más que la Torá, hermanos. Mucho más que 5 libros. Contamos con 66 libros. En total, inspirados por Dios mismo, donde están sus palabras, su voluntad para nuestras vidas. Y lo digo con tristeza, son pocos quienes se dejan afectar por esas palabras. Porque aunque tienen la palabra de Dios y la han escuchado, no hay cambios evidentes en sus vidas. No hay un cambio de actitud real en su hogar, en su entorno, en el círculo social donde se mueven. La actitud del rey Josías, hermanos, fue bastante notoria. Y hoy tenemos su testimonio. Y de la cual debiéramos aprender y aplicar a nuestras vidas. Porque Josías, además de rasgar sus vestiduras, cuando escuchó la ley de Dios, rasgó su corazón en quebrantamiento, en llanto, en dolor. Al reconocer que había ofendido a Dios. Y esto lo hemos plasmado en 2 de Crónicas, más adelante. En el capítulo 34, del verso 26 al 27. Donde podemos leer: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he
oído, dice Jehová. Amén. Amén. El pueblo entero se había alejado de Dios. Le habían ofendido quemando incienso a dioses ajenos, edificando lugares altos, altares para todo el ejército de los cielos, levantando altares a Baal. Hicieron también una imagen de Acera, una diosa cananea a quien adoraban en lugar de adorar a Dios. Pasaron a sus hijos por fuego, se dieron a observar los tiempos, consultaron a adivinos, agoreros, encantadores, provocando así al Señor a ira y ofendiéndole. Todas estas prácticas del pueblo de Israel, hermanos, ¿no les recuerda algo del tiempo de hoy? Son un reflejo de lo que es el mundo actual. No hay diferencia entre lo que hacía el pueblo de Israel y lo que hace el mundo de hoy. La única diferencia es que cambia, o lo único que cambia, son los personajes y la época, porque las prácticas siguen siendo las mismas. Porque hasta el día de hoy, hermanos, el mundo sigue adorando y ofreciendo incienso a dioses ajenos, a dioses falsos, de madera, de yeso, de crayola. Siguen ofendiendo a Dios construyendo altares en lugares altos y honrándolos en lugar de honrar a Dios. Tienen sus ídolos en casa. Algunas están llenos de ellos, como la diosa Acera, que tenían su imagen en la casa de Dios, en el templo de Dios, y la adoraban en lugar de adorar a Dios. El mundo sigue hoy consultando brujos, adivinos, encantadores, agoreros, taroístas, etc., ofendiendo y provocando a Dios a ira. Algo que podemos aprender del rey Josías también, hermanos, además de su quebrantamiento, además de su humillación, además de su verdadero arrepentimiento y dolor por su pueblo, es su inmediatez al tomar la decisión de hacer reformas para su pueblo. Y con solo escuchar la ley de Dios una vez, su actitud cambió e hizo que el rumbo del pueblo cambiara de dirección. Esto también nos habla, hermanos, de la influencia que el rey ejerció al pueblo, del carácter que imprimió a la nación, a su pueblo. Y yo quisiera brevemente leerles algunas reformas que el rey Josías hizo una vez escuchó la ley de Dios. Primero, cambió su actitud. Segundo, hizo que el pueblo escuchara las palabras del libro de la ley también. No las dejó solo para él, sino hizo que el pueblo escuchara las palabras del libro de la ley. Hizo pacto delante de Dios, que guardaría junto con su pueblo sus mandamientos, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro de la ley. Además de eso, hizo otras muchas cosas. Dice la Escritura: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón,
e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, la diosa cananea. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y sigue diciendo: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Sigue diciendo: asimismo profanó el rey lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Y sigue diciendo muchas cosas más que hizo Josías, rey de Judá. Una vez escuchó la voz del libro de la ley. Una vez escuchó las palabras de Dios. Como cristianos, hermanos, como creyentes, influenciamos al mundo a dejar de hacer lo malo, o participamos con ellos de la idolatría y del pecado. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar la ley de Dios? ¿Tenemos algún ídolo en casa? ¿Tenemos un lugar alto edificado en nuestra mente o en nuestro corazón? ¿Imprimimos carácter a la iglesia y a los demás? ¿O le dejamos la tarea solamente al pastor? Tienes el libro de la ley, la Biblia, por allá refundida en los rincones de tu casa. ¿O la tienes a la mano? ¿Escuchas la voz de Dios a menudo?
Si la has escuchado, ¿ha producido algún cambio favorable en tu vida? ¿Has tomado la decisión, al igual que Josías, de hacer una reforma inmediata en tu vida? De este pasaje, hermanos, y en especial del rey Josías, también podemos aprender que no importa la clase social a la cual pertenezcas, la palabra de Dios ha sido revelada y escrita para que la entiendan los simples, los pobres, y también los que están en eminencia, como lo estuvo el rey Josías. Para que la entiendan los niños, los jóvenes. De hecho, el rey Josías tenía 18 años cuando le leyeron el libro de la ley. Era joven. La palabra de Dios ha sido escrita y revelada para que la entiendan los ricos también, como Zaqueo. Los intelectuales. Ha sido escrita y revelada para que la entiendan los intelectuales, como el evangelista Lucas, quien además era médico e historiador. Y para que la entiendan los eruditos también, como el apóstol Pablo, quien cuando era Saulo, al oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y así podría seguir dando ejemplo tras ejemplo, con fundamento bíblico, hermanos. Pero realmente la conclusión a la que debiéramos llegar después de meditar en este pasaje, ¿cuál es? Las preguntas que he planteado anteriormente son preguntas que debiéramos darle respuesta a Dios. Y la conclusión a la que debiéramos llegar después de haber meditado en este pasaje, hermanos, la primera es la importancia y la necesidad de la palabra de Dios para nuestras vidas. Por tanto, debiéramos valorarla y amarla. Segundo, la ley de Dios es perfecta y convierte el alma, hermanos. Y yo quisiera leer un pasaje que nos habla al respecto. En el Salmo 19, del verso 7 al 11. El salmista escribe: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, hermanos. Cuando el rey Josías escuchó la ley de Jehová, las palabras del libro de la ley, hubo conversión, hubo un cambio de actitud, hubo arrepentimiento sincero. Tercero,
Dios quiere que más que rasgar nuestras vestiduras o nos indignemos por el pecado, rasguemos nuestro corazón. Y esto es algo que está plasmado en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, verso 13, donde dice Dios a través del profeta Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere castigar a nadie. Él se duele por tener que castigar a la humanidad rebelde. El rasgar las vestiduras solo era aceptable a Dios si iba acompañado de un cambio sincero de actitud. Y esto fue lo que estuvo, o lo que vimos en el corazón de Josías. De acuerdo a sus actitudes y a lo que hizo una vez, escuchó las palabras del libro de la ley. Cuarta conclusión a la que debiéramos llegar: la idolatría es pecado, es abominación para Dios, pecado que Dios no perdonará a menos que haya un sincero arrepentimiento de parte de todo aquel que esté practicando la idolatría, y que además se aparte de dicha práctica. Y esto aplica no solamente para la idolatría, sino para todos los demás pecados. Quinto, los juicios de Dios son todos justos y son verdad, como lo leíamos anteriormente en el Salmo 19, verso 9. Porque Dios no hace juicio sin antes advertir a la humanidad y llamarlos al arrepentimiento, a la conversión. A pesar de los esfuerzos que el rey Josías realizó, a pesar de la influencia que quiso transmitir a su pueblo y de instarlo a alejarse del pecado, de la idolatría y de la maldad, Dios solo perdonó a Josías y no tuvo compasión del pueblo de Judá, pues su arrepentimiento no fue sincero. Y esto lo vemos plasmado en el contexto inmediato del pasaje, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 25. Del verso 25 al 27, donde les voy a leer brevemente. No hubo otro rey antes de él, antes de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. El verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Repito, los juicios de Dios son justos. Pueda que Dios no tenga misericordia de nuestra nación o de nuestra ciudad. Pueda que Dios no tenga misericordia de la ciudad en la que estás, en la que vives.
o en el país donde vives, la nación. Pero si tú rasgas tu corazón, te humillas, te dueles y lloras, arrepentido por haber ofendido a Dios sinceramente de tu pecado, y lo haces de todo tu corazón y de toda tu alma, Dios será amplio en perdonarte. Porque Dios perdona a todo aquel que se arrepiente sinceramente, hermanos. Esta es una promesa que Dios hizo a su pueblo de Israel, y la vemos plasmada en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, el verso 7, donde está escrito: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Impío es pecador, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Esta es una promesa que Dios hizo a su pueblo, al pueblo de Israel, pero es una promesa que podemos aplicar al día de hoy, a la iglesia, a toda la humanidad en general. Porque Dios quiere que toda la humanidad se convierta a Él, que deje de hacer lo malo, que deje de practicar la idolatría y los demás pecados, y se convierta de todo su corazón a Dios. Es el mensaje que tenía para compartirles, hermanos, el día de hoy. Y les animo para que lo meditemos, para que reflexionemos en él. Y le demos una respuesta al Señor. Oremos y pongámonos en paz con Dios. Pongamos nuestra vida en armonía con su palabra, con su voluntad, hermanos. Oremos. Padre misericordioso de la gloria, te agradecemos inmensamente, Señor, el privilegio que nos das hoy de escuchar tu palabra del libro de la ley. Gracias por esos testimonios que encontramos en ella, testimonios de los cuales nosotros debiéramos aprender, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos confrontados, Señor. Tú nos guías y nos instas a hacer tu voluntad, Padre. Te ruego para que nos ayudes a vivir en arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestra mente, de nuestra casa, Señor, los ídolos que tengamos. Porque cualquier cosa que pongamos primeramente que tú, es un ídolo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les continúe guiando en esta semana y Dios mediante podamos vernos nuevamente el próximo domingo. Un abrazo para todos.